En este caso se va a realizar como tal la caracterización de todos los sólidos que conforman un cronómetro cuyas medidas están hechas en decámetros. Asimismo, se plantea como tal este sólido para poder realizar el diseño de un juguete para niños, el cual va a ser lo suficientemente grande como para que no vaya a haber peligro para ellos y sobre todo también se debe tener en cuenta todas las consideraciones de diseño necesarias para que haya una manufactura lo más fácil posible. Bien, en este caso tenemos la realización de las figuras tanto en MATLAB como en AutoCAD. Debemos tener en cuenta que en principio lo que se tiene es un cono, se tiene acá un cilindro, acá arriba se tiene una semiesfera, aquí se tiene un paraboloide elíptico y tenemos acá grande un cilindro que fue dividido en dos, sin embargo este debería ser completo. Bien, para el primer caso lo que tenemos es un cono. El cono tiene una base de 0.5 decámetros de radio y tenemos una altura de 1 decámetro. Básicamente lo que estamos haciendo en este caso es este mismo modelo, lo estamos teniendo justo en el origen, que es lo que más importa en este caso. Debemos tener en cuenta que acá lo que se utilizó fue específicamente un par de elementos muy importantes que fueron sobre todo el de cylinder. El cylinder permite muchísimo tratar de realizar toda superficie que tenga coordenadas cilíndricas, sobre todo. Bien, el siguiente viene siendo el cilindro grande, es decir, el cuerpo como tal que tiene el reloj, que de hecho parece más un radio despertador. Sin embargo, se decidieron utilizar estos dos puntos solamente con el fin de que pudiera ser más fácil la sujeción. Este cilindro como tal tiene un radio exterior de 2 y tiene un radio interior de 1.5. En este caso lo que se tiene es esta figura de aquí que viene siendo como tal hueca, específicamente pues porque acá adentro tendremos como tal la manecilla del reloj. Tenemos también el paraboloide. El paraboloide se puede ver justo acá a la izquierda de la figura. Para poderlo realizar, lo que se tuvo que hacer fue una pequeña interpolación por medio de unos puntos. Se necesitaban por lo mínimo tres, en donde pudiéramos en el plano, justo con esta línea que ahorita se sombreó, tratar de definir la trayectoria para poder realizar la revolución y finalmente obtener la figura. Sin embargo, en MATLAB se utilizó específicamente dos parámetros U y V, en los cuales V funciona como si fuera el radio y la U funciona como si fuera todos los ángulos posibles, de tal manera que nosotros lo que podemos formar sea todo el conjunto de elipses existente que se tiene. Asimismo, aquí aparece unos números un medio, que vienen siendo los parámetros con los cuales yo voy a trabajar A y B, que son concernientes como tal a la ecuación de la parábola. Bien, el siguiente viene siendo el cilindro superior. Este cilindro superior que tenemos acá tiene un radio de 0.5 y por otro lado se realiza su muestra como tal aquí en esta parte. Debemos tener en cuenta que muchos de los sólidos lo que tienen son corrimientos o a veces se intercambian los X, Y, Z. Eso se hizo de manera general solamente
con el fin de que en el primer caso tuviéramos la facilidad de obtenerlos en los planos X, Y, Z y posteriormente cambiarlos de coordenadas para mostrarse. Pero realmente lo que se tiene es la concepción final de la figura, que es lo más importante. El siguiente viene siendo la base del reloj o como tal la tapa que tenemos justo aquí y la que tenemos también al otro lado. Obviamente cada una tendrá su ecuación diferente. En este caso lo que se tiene es también un radio y un teta, tal cual como pasó con el paraboloide. Se realiza como tal la grilla en la cual se tengan todos los datos y finalmente se obtiene todos los puntos X, Y, Z que nosotros podríamos obtener y finalmente, como ya se comentó anteriormente, se realizan los cambios de coordenada. Aquí se puede ver cada una de las dos tapas. Por ejemplo, se puede visualizar que aquí aparece -1 y 1 para la coordenada X, a pesar de que aquí sabemos de que estamos hablando de un supuesto Z, pero realmente la primera variable que nosotros vamos a colocar siempre va a ser la coordenada X. El siguiente es la semiesfera, pero en este caso se colocó la esfera completa. Sin embargo, este debería tener también una parametrización, que realmente sería que este ángulo que parte justo desde Z solamente fuera hasta 90 grados y no hasta 180, que es lo más importante. En este lo que se hizo fue específicamente realizar esta tapa de acá. Realmente en AutoCAD pues sí se muestra mucho más evidente, en este caso no. Sin embargo, la espera inició como tal en un radio 1 y finalmente se trató de que fuera de radio 1 medio y por el otro lado también de que se hiciera el corrimiento para que pudiera acoplarse como tal a la otra figura que tenemos justo arriba. Finalmente lo que tenemos a partir de todas las figuras que hemos comentado es la figura completa como tal en donde tenemos ya el reloj ya compuesto. Debemos tener en cuenta que esta es la figura final que pues si se quiere comprobar si realmente es la misma, tendríamos entonces esta vista aproximadamente. Es casi evidente que sí es válido sobre todo la muestra de cómo está este reloj, por lo tanto eso sería uno de los elementos más importantes a tener en cuenta. Finalmente lo que se tiene con esta figura es como tal la combinación de todas las superficies. Hay que tener en cuenta que los volúmenes desarrollados son muy aproximados porque si uno se pusiera a detallar específicamente cómo por ejemplo está dándose este cilindro, cómo se está dando este paraboloide, se podría uno dar cuenta que realmente ambos están con una cierta zona por dentro del volumen. Eso quiere decir que lo que se tendría realmente sería una aproximación máxima de cómo debería ser el acabado, por decirlo de alguna manera. En otras palabras, cuando estamos realizando las integrales por este caso, lo que estamos obteniendo viene siendo la cantidad de material máximo que vamos a utilizar para poder hacer la manufactura de este elemento, asumiendo que estamos solamente con un único material. Bien, para la obtención del centro de masa del paraboloide elíptico se realizaron los siguientes pasos. Lo primero y primordial es que se parte como tal de una fórmula base que viene siendo esta, que esa es la misma que realiza MATLAB cuando está haciendo la función, digamos, común y corriente donde se trabaja U y V. Sin embargo, en este caso, como estamos hablando de que está conformado por círculos, no está tan explícito que haya una A y B. Sin embargo, ya acá en esta parte es donde realmente se aprecia ese A y B necesarios que se tienen en cuenta para poder realizar la figura y claramente sabiendo de que su eje de simetría es Y, mientras que los otros dos ejes X y Z son los que realmente van a comportarse como, por decirlo de alguna forma, siendo radiales. En este caso, también se tiene acá una concepción como tal del centro y de todo lo demás, sabiendo que lo que estamos realizando nosotros es, primero que todo, una sustitución que dijimos era U igual a Y más 3. ¿Pero por qué se hizo eso? Solamente para que este sistema de coordenadas se moviera a la punta como tal del paraboloide. De esta manera era muchísimo más fácil tratar de calcular
los valores correspondientes, a pesar de que no hubiera sido grande la diferencia, sin embargo se quiso aplicar. En primera instancia lo que nosotros tenemos acá viene siendo el momento que se tiene de inercia, por lo menos respecto a y por el otro lado tenemos acá el volumen que tiene y para este punto. Sabemos de que estamos parametrizando desde 2R hasta 15 octavos. Ese 2R específicamente ocurre porque nosotros acá lo que tenemos son 2 multiplicado por x cuadrado más z cuadrado. Pero x cuadrado más z cuadrado es realmente r. De hecho, aquí es donde valdría la pena aclararlo. Entonces, de esa manera nosotros lo que tendríamos sería una superficie que arranca en 2R, pero finaliza en 15 octavos. 15 octavos que es el punto final en el cual estamos teniendo ese paraboloide. De tal manera que entonces, al poder realizar esto, nosotros nos encargamos de realizar cada uno de los procedimientos punto por punto. Lo primero es a lo largo del eje Y cómo está variando. Entonces podemos libremente decir que al final de cuentas realizamos una integral de tal manera que queda en función de un radio cuadrado, que de hecho tendría sentido basándonos en la idea de que estamos trabajando todavía con círculos. Lo siguiente viene siendo ahora realizar la integral con respecto al radio, de tal manera que ahora estamos obteniendo casi que el valor del área presente para cada uno de los casos. Entonces, al poder sumar cada una de las áreas infinitesimalmente pequeñas, se puede obtener que ahora vamos en un radio cúbico, claramente, porque ya estamos hablando de su integral, de su suma, y finalmente concluimos que viene siendo esta la suma de todos los discos chiquitos que podemos nosotros colocar en paralelo al eje XZ, digo al plano XZ. Finalmente lo último que falta es ahora parametrizar respecto a θ para poder obtener ahora sí el volumen. Este volumen entonces viene siendo sencillamente el número que obtuvimos multiplicado por θ, teniendo en cuenta que vamos con un θ igual de 0 a 2pi. Obviamente por regla se puede mantener esto como una constante, retirarla y nos quedaría solamente reemplazando a θ, que sería el valor de la integral entre 0 y 2pi, de tal manera que lo único que me quedaría sería el 2pi arriba. Asimismo, en el denominador se hace exactamente lo mismo. Se está realizando un análisis en el cual ahora se tiene como tal un cambio de radio respecto a y, que finalmente este termina afectando en la parte de cómo se va a obtener el volumen y finalmente eso también confluye en que podamos obtener un número que tiene un θ multiplicado que va también de 0 a 2pi, donde finalmente los 2pi se cancelan y me quedaría como tal este valor de acá. Pero este valor de acá es específicamente lo que tenemos desde esta punta de aquí para allá, o sea, en la misma dirección de y. Por lo tanto, ese no viene siendo la coordenada global donde nosotros tenemos el centroide. Entonces, por esa razón, lo que toca hacer específicamente es, primero tener claro que vamos de 0 menos 3, 0, y que vamos a sumarle a eso, obviamente, el valor que nosotros acabamos de obtener, de tal manera que el centroide está dado en menos 2.09 decámetros para esta figura. En este caso no se decidió realizar el caso de X y el caso de Y porque se sabe que el caso de X y el caso de Z, perdón, porque ya sabemos que Y es el que tiene el eje de simetría. Y como ese es el eje de simetría, eso implicaría que tanto X como Z van a tener un centroide siempre en 0. Es solamente por esa razón que no es completamente necesario hacer como tal estas integrales. En el caso del cono, se tiene específicamente esta fórmula de acá, que es la fórmula general que tenemos para cualquier cono. Sin embargo, este cono en específico va a tener un diámetro de 1 y una altura de 1. Por lo tanto, lo que se debe realizar es como tal su ecuación. Debemos tener en cuenta antes que nada que esta ecuación como tal que se realizó no coincide al 100% con la que tiene que estar acá. De hecho, si uno se fija, realmente para que esto sucediese, esta punta que tenemos acá debería estar justo abajo. Eso quiere decir que tenemos un corrimiento en z. En otras palabras, si tenemos una base de 1 y una altura de 1, por lo tanto, lo que podríamos decir es que z sería en realidad z menos 1, teniendo en cuenta de que es el
es en donde estamos nosotros arrancando. Sin embargo, lo que se hizo en este caso para no cometer ningún error es hacer exactamente lo mismo que se hizo con el paraboloide. Se tuvo en cuenta como si estas coordenadas cartesianas estuvieran con un origen justo en la punta, de tal manera que entonces tendríamos una parametrización muchísimo más sencilla. Por lo tanto, para hallar el volumen basaba esto solamente en la parte de que primero el valor de z tiene que ir de 0 a 2pi, digo a 2r. En este caso porque estamos hablando de que si por ejemplo nosotros asumimos como tal que x y y vienen siendo 1, tendríamos un número 4 acá. Por lo tanto, lo que tenemos como máximo es que z valga específicamente 2, obviamente multiplicado por r. Otra manera de verlo es sencillamente hacer la suma de x cuadrado más y cuadrado, que da el famoso radio cuadrado. O sea que quedaría radio cuadrado sobre 0.25, o si no 4 radio cuadrado, que finalmente daría el 2r que nosotros estamos teniendo aquí. Además de eso tenemos un 0 a 0.5 que de hecho coincide con el famoso a y b específico, sabiendo que aquí están elevados al cuadrado. Y finalmente el 0 al 2pi, que viene siendo como tal los cortes de los discos que se está teniendo para cada una de las fibras, por decirlo de alguna forma, del cono, que obviamente son paralelas entre sí. Esta integral es mucho más sencilla, se realiza casi de manera directa teniendo en cuenta de que aquí lo primero viene siendo obtener respecto al radio que ocurre. Concluimos que este viene siendo la integral y finalmente se obtiene el valor correspondiente. Vale la pena aclarar que por ejemplo aquí hubo como un paso muy rápido. Pareciera que se hubiera hecho demasiado rápido el procedimiento, pero esto se debe a que realmente este 4pi obedece al 2 que tenemos acá multiplicado por la integral como tal que nos daría teta, sin tener en cuenta este. Tendríamos un teta igual a 2pi menos 0, o sea 2pi. Por lo tanto, 2pi por este 2 me daría el 4pi que tenemos acá. Y por el otro lado estamos teniendo este 0.5 a la 3 sobre 3, que coincide con esta corcheta que tenemos acá. De tal manera que entonces en conclusión tenemos un valor de pi sextos. O de manera más exacta tenemos un valor de 0.5236 decámetros cuadrados de volumen que se tendría que utilizar solamente para poder realizar este cono que tenemos justo acá. Asimismo, acá se puede ver como tal el diseño que se tomó en cuenta bajo los planos realizados y además de eso cómo debería quedar en la realidad a través de lo que se obtiene en MATLAB. Se debe tener en cuenta que, como se podría comentar en la construcción de los sólidos, realmente acá lo que tenemos es, primero que todo, la semiesfera, que es la que está justo arriba, que tiene un radio de 0.5 decámetros. Y adicionalmente, pues podríamos saber realmente cuál viene siendo como tal las características de este elemento, por lo menos en cuestión de radio. Asimismo, tenemos presente de que hay 0.9 decámetros que por lo menos están efectivos, mientras que hay un 0.1 de más, que es realmente hasta donde llega a la base, o por lo menos a lo más profundo, por decirlo de alguna forma, de este cilindro completamente grande. Por el otro lado, también tenemos específicamente un diámetro de 4 específicamente para el, el cilindro que tenemos acá grande y también un diámetro de 3 para el interno, que ese es otro dato a tener en cuenta. También está la parábola pues debe tener una longitud de 0.5. Por el otro lado también, digo, de 1.5. Por el otro lado también tenemos la distancia como tal que debe tener este cilindro grande, que va a ser de 2 decámetros pues, para su construcción. Y finalmente estas serían las características. Obviamente acá debemos tener en cuenta que también va a haber una distancia de 3 hasta esta parte. Dentro de los planos se puede evidenciar que hay un cierto inconveniente, sobre todo es en la parte de cómo especificar
al cono. Sin embargo, se puede evidenciar en todas las figuras que realmente el cono tiene una doble simetría, que sería respecto realmente a, bueno, a un solo eje en específico. Sin embargo, se puede referenciar de doble específicamente porque hay dos vistas desde las cuales él sigue siendo todavía simétrico. Es por eso que se comenta de esta manera. Por lo tanto, se puede sencillamente hacer una nota comentando de que la manecilla es un cono de radio 0.5 y radio 1, sabiendo que de todas maneras estamos dentro de una línea de simetría, lo cual implica que se hace explícito lo que se está transmitiendo con respecto a la instrucción de manufactura de esta figura.